Listo. Bueno, el ejercicio, ¿cuál era? El ejercicio, ¿dónde estamos? El ejercicio 6. Vamos a recordar un poquito qué hacían en el ejercicio 6 y después vamos a ir a otro ejercicio que está interesante, que es el de la formación de vapor de agua, que es muy simple, que me lo preguntó una de las chicas, no me acuerdo si Constanza o Mario, eh, pero es simplemente un planteo de ecuaciones, pero es interesante que hagamos el análisis. Bien, vamos a recordar un poquito el ejercicio 6, que me habían preguntado. R, Tadeo, es la constante universal de los gases. Bien. Ecuación de Arrhenius. ¿Qué información podría leer yo en la ecuación de Arrhenius? La constante de velocidad, que después ustedes la encuentran en la ley de velocidad. ¿Qué era lo importante e interesante de la constante de velocidad? La dependencia que existe con la temperatura. La dependencia de K con la temperatura, ustedes la podían notar a partir de esta ecuación de Arrhenius. A era un factor preexponencial que teóricamente es referencia únicamente al mayor o menor impacto o esas condiciones que existen entre las moléculas. Después vendrá el término exponencial, menos energía de activación, que ustedes ya saben, es la barrera energética que tenemos que vencer para que la reacción se lleve a cabo, la constante universal de los gases y la temperatura. ¿Bien? Como corresponde la constante universal de los gases con las unidades y la temperatura también con su correspondiente unidad, que siempre, recuerden, trabajamos todo en Kelvin. El ejercicio 6 es un ejercicio un poquito engorroso desde el punto de vista matemático. Por eso les digo que no hay tanta teoría ni mucha ciencia en ese ejercicio. Sí es un poco de engorroso porque hay que hacer despejes a veces que no salen bueno, o cosas que por el ejercicio puede dar mal, pero no es porque no sepan, sino porque es una matemática números medio feos también, así que bueno. Fíjense lo que decía el ejercicio, lo vamos a recordar rápidamente. Que dice la descomposición del pentóxido de nitrógeno se expresa por medio de la siguiente ecuación. Ya saben, tienen el tetróxido de nitrógeno y la molécula de oxígeno. Y a su vez, como dato, también tienen la ley de velocidad. Ley de velocidad de orden 1 respecto a ese reactivo. Tienen como dato K1, 1,72 por 10 a la menos 5, cuando la temperatura es 298 Kelvin. Tienen K2, 2,4 por 10 a la menos 3, cuando la temperatura es 338 Kelvin. ¿Para qué nos servía, si alguno se acuerda, tener las dos ecuaciones? Tener el valor de K a una temperatura y el valor de K a la otra temperatura. ¿Para qué me servía tener las dos ecuaciones? Porque si yo tengo las dos ecuaciones, puedo despejar de algún modo el valor de A y el valor de E, que son los datos que yo necesito. Dos ecuaciones con las dos incógnitas. Uno de los artificios matemáticos que podíamos hacer para poder despejar A y la energía de activación era aplicar el logaritmo neperiano en ambos miembros de esta igualdad y de ese modo puedo cancelar el factor exponencial. Una de las alternativas que habíamos propuesto, si aplicábamos logaritmo neperiano de ambos lados y nos quedaban estas dos ecuaciones, una de esas alternativas era, por ejemplo, despejar el logaritmo neperiano de la segunda ecuación. Si yo despejo el logaritmo neperiano de A de la segunda ecuación, la expresión resultante la llevo a la primera ecuación y voy a poder despejar el valor de la energía de activación. Una vez que tengo el valor de la energía de activación, lo introduzco en cualquiera de las dos ecuaciones y podré encontrar el valor de A. Una vez que tengo el valor de A y de la energía de activación, me va a servir para poder calcular el valor de K a cualquier otra temperatura. Eso es justamente lo que me pide averiguar el ejercicio. El ejercicio me pide averiguar cuál es el valor de la constante de velocidad, pero a 45 grados Celsius. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a trabajar con tres valores de K. Un valor de K a 298, un valor de K a 338 y el valor que queremos averiguar nosotros a 318 Kelvin. Entonces, si despejo A, despejo la energía de activación, ¿qué va a pasar? Voy a la ecuación, no se hace en Celsius porque todo lo que es termodinámica y cinética química lo trabajamos siempre en Kelvin por las unidades también de la constante universal de los gases. Y tetróxido de nitrógeno no es lo mismo que el dióxido de nitrógeno. Respecto a la ecuación de Arrhenius, entonces,
teniendo el valor del el factor preexponencial de la energía de activación, con la temperatura que ustedes quieren calcular, introducen todo en la ecuación matemática y calculan el nuevo valor de K. ¿Alguien lo pudo resolver el ejercicio que lo habíamos planteado la semana que viene? ¿Alguien le coincidió el ejercicio con la guía? ¿Estuvieron practicándolo? ¿Alguien lo pudo trabajar? Exactamente, Brandon, hacemos un sistema de ecuaciones, exactamente. Fíjense que en la guía les dice que el valor obtenido experimentalmente es de 2,49 por 10 a la menos 4. Recuerden que todo lo que es ley de velocidad, constante de velocidad, es algo que se determina experimentalmente. Por lo tanto, los cálculos no nos tienen que dar siempre exactos. ¿Cuánto te dio, Mateo, aproximadamente el resultado? A Rafael le dio 2,38 por 10 a la menos 4, está más que perfecto. Mateo 2,34 por 10 a la menos 4, está perfecto, chicos. A Rosario me dice que también está muy bien. No tienen por qué darles exactamente igual, porque imaginen todas las variables, todos los decimales que estamos haciendo en estas ecuaciones. Con logaritmos neperianos tenemos exponenciales, así que está más que bien que les haya dado esa cantidad. Lo que me interesa es que entiendan cómo se resuelve la lógica del ejercicio, que como les digo, no tiene tanto concepto, tiene más trabajo matemático que otra cosa. ¿Está claro? Entonces, el valor de K cambia cuando cambia la temperatura. Todos de acuerdo. ¿Qué pasa si yo altero, por ejemplo, la concentración del reactivo principal en esta reacción? ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar? La velocidad de reacción, exactamente, muy bien, perfecto. ¿Cómo era la relación, al menos en esta ecuación que tenemos acá, que responde a una ley de velocidad para una reacción elemental? ¿Cómo es la relación entre la velocidad de reacción y la concentración del reactivo? ¿Son inversamente proporcionales o directamente proporcionales? Muy bien, son directamente proporcionales, exactamente. Muy bien. El ejercicio 7, que no lo tengo en Filmina, pero lo podemos tipear, si me permiten que yo abra la carpeta. ¿Dónde estamos? Ah, la otra. El R depende, o sea, depende también de las unidades con las que estén trabajando y de los datos que tengan. Pero si es, lo trabajan en litro atmósfera mol Kelvin 0,082 y si no, lo trabajan en 8,31 Joule mol Kelvin. Ahí nos fijamos en este ejercicio, como lo teníamos planteado. ¿Dónde estamos? En este ejercicio lo tengo todo planteado con 0,082. Es decir, un litro de atmósfera mol Kelvin. En equilibrio químico, si no mal no recuerdo, existe una ecuación en donde ahí sí obligatoriamente hay que trabajar en Joule mol Kelvin. Que bueno, si llegamos a ver hoy esa ecuación, lo vemos hoy. Bueno, el ejercicio 7, que creo que hemos hecho un planteo similar. Fíjense el ejercicio 7, dada la reacción de combustión del hidrógeno. A ver si nos van siguiendo. Tenemos 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. Si el hidrógeno se quema a una velocidad de 4,6 molar por segundo, ¿con qué rapidez se consume el oxígeno? ¿Cuál es la velocidad de formación del vapor de agua? Entonces, fíjense que acá tenemos, en ese ejercicio en particular, vamos a borrar un poco. En ese ejercicio en particular tenemos velocidades de reacción y nos piden hablar de la velocidad de reacción, pero referida al oxígeno y luego referida al vapor de agua. Bien, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es la velocidad de reacción global, general, y luego relacionarla con cada compuesto. Vamos a comenzar, vamos a escribir la reacción, vamos a escribir rapidito, es decir, a lo mejor no coloque los subíndices para no perder tiempo, muy rapidito. Vean. Hay un micrófono que está encendido, ¿se pueden silenciar, chicos, los micrófonos? No sé, por dudas.
pero todos los que tengan ruido de atrás. Dice, bueno, veamos primero la velocidad de reacción global, es decir, la velocidad de reacción general. La consideramos respecto al hidrógeno. ¿Cómo será la velocidad de reacción global respecto a la velocidad de reacción del hidrógeno? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Cómo hacíamos ese análisis en ese caso? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, es negativo, perfecto, porque hidrógeno se está consumiendo, perfecto. Y luego, ¿cómo era el planteo que hacíamos ahí? ¿Alguien se acuerda si hacemos la velocidad de reacción del hidrógeno, por ejemplo? Velocidad de reacción del hidrógeno, ¿cómo la podemos plantear? Aquí tenemos que considerar muy bien la velocidad de reacción, por ejemplo, para el hidrógeno, tiene que considerar a la velocidad de reacción. Quiero ver cómo lo tengo escrito acá. Denme un segundito. Vamos a escribir la velocidad de reacción global, va a ser obviamente menos la velocidad de reacción de hidrógeno, sobre 2. ¿Y por qué era sobre 2? ¿A qué hacía referencia eso? Muy bien, al coeficiente estequiométrico. Perfecto. ¿Cómo será ahora la velocidad de reacción, pero respecto al oxígeno? ¿Positivo o negativo? Pero el oxígeno también es negativo, exactamente, porque es una especie que se está consumiendo. Y no me hace falta escribir más nada, porque el coeficiente estequiométrico del oxígeno es uno solo. No hace falta. Y finalmente, para el agua, qué tendremos que considerar? Para el agua será la velocidad de reacción referida al agua, y luego, digo muy bien porque es un producto, sobre 2. Entonces, supongamos que acá nos pedían evaluar con qué rapidez se consume el oxígeno. Y el dato, vamos a considerar acá que nos dice, el hidrógeno se quema a una velocidad de 4,6 molar por segundo. Ese dato de 4,6 molar por segundo, como nos está diciendo que es la velocidad a la cual ocurre ese proceso, la velocidad a la cual ocurre esa combustión, nosotros directamente decimos que la velocidad de reacción global es 4,6 molar por segundo, porque el enunciado nos dice que el hidrógeno se quema a una velocidad de 4,6 molar por segundo. Está diciendo la velocidad de reacción del proceso global, de la combustión del hidrógeno. Por eso decimos que la velocidad de reacción global del proceso es 4,6 molar por segundo. Entonces, la velocidad de desaparición del oxígeno, ¿cuánto les parece que será también? Menos 4,6 molar por segundo, donde el menos en realidad únicamente hace referencia a que se trata de una desaparición. Y en cuanto al, ¿cuál podemos considerar ahora? En cuanto, por ejemplo, al hidrógeno, ¿qué podríamos decir respecto al hidrógeno propiamente dicho? Vamos a escribirlo, lo vamos a separar así. En cuanto al hidrógeno propiamente dicho, ¿cómo lo podemos, a qué sería igual la velocidad de desaparición del hidrógeno? En ese caso nos quedaría velocidad, estoy pensando, 0,6, pero nos quedaría el doble, es la global por 2. Bien. Es decir que, ¿estamos planteando bien o estamos cumpliendo con la fórmula? Puede ser que nos quede el doble. Sería en este caso 9,2, si no me estoy equivocando, ¿no? Menos 9,2. Perfecto. Y el último también sería parecido. En el caso del oxígeno no está dividido por 2, porque según la estequiometría, bueno, no revisamos la estequiometría, es verdad, pero en el caso creo que está bien balanceado, en el caso del oxígeno no se puede dividir por 2 por el coeficiente. Y finalmente, en el caso del hidrógeno, creo que también queda igual. En el caso del agua, perdón.
porque también queda 9,2, pero es positivo. ¿Estamos? Porque se trata de un producto apareciendo. Eso es lo único que tenía que hacer en el ejercicio 7 y nada más. ¿Una duda con ese ejercicio? ¿Cómo plantean en relación a un compuesto y a otro compuesto? ¿Una duda ahí? El hidrógeno, decía, velocidad del hidrógeno por 2. Claro, pero pasa que también puede ser una doble interpretación acá del enunciado. Yo no sé cómo están las respuestas acá en la guía, pero yo entiendo que la velocidad de 4,6 hace referencia a la velocidad de reacción global. Entonces puede ser que en la guía 4,6 lo estén tomando como el hidrógeno, me parece. ¿Está bien la respuesta de la guía, cómo les dice? La respuesta de la guía les dice que 2,3 es ¿cuál? ¿La del oxígeno? ¿Cuál es la del oxígeno? ¿Dice 2,3? Ahí me fijo. A ver, vamos a Em, fijarnos, porque entonces puede haber una cuestión ahí de interpretación de texto de mi parte, que bueno, estoy interpretando a otra velocidad de reacción. Profe, puede ser que también dé un poco de error en la guía porque yo cuando estaba haciendo alguno que otro ejercicio de esta unidad, no me daba nunca el resultado de la guía. Me daban resultados raros en respecto Claro. a los de la guía, no daban exactamente igual. Probé a hacer el proceso inverso, desde el resultado hasta los datos que me daba el problema, y Igual, no Pedro, había sí, claro, igual, Pedro, puede ser que eso forma de que pase. diera. Claro, puede ser que eso pase en los ejercicios que tienen constante de velocidad y demás. Pero en este Profe, ejercicio debería ser más directo. A lo mejor estoy interpretando mal el enunciado, puede ser. pero, Sí. pero el 2,3 sería del oxígeno o no, porque si vos tenés que la velocidad del hidrógeno es 4,6, para sacar la global tenés que dividirlo por 2, te queda menos 2,3, y la del oxígeno es el opuesto de la global, entonces sería 2,3. Perfecto. ¿Quién me estaba comentando? ¿Quién me estaba hablando? Perdón. ¿Cómo? ¿Quién me estaba hablando? Así lo puedo identificar. ¿Yo? ¿Quién era? Sí, Matías, ¿sos vos? Sí. Ah, perfecto. Gracias. Gracias, Matías. No, quiero ver quién habla, así es. Así los puedo nombrar. Bien, entonces en la guía puede ser que acá ese el hidrógeno, bueno, yo ahí lo interpreto como distinto al enunciado, pero bueno, vamos, o sea, ustedes dicen que el 4,6 en el apunte lo está tomando como la velocidad de reacción del hidrógeno. Sería así. Yo lo interpreto distinto, pero bueno, díganme si están de acuerdo. Claro, pero como dice el hidrógeno Sí, se profe, quema, así. claro, entonces si le supongamos que consideramos que la velocidad del hidrógeno es 4,6, entonces la global, estamos todos de acuerdo, sería de 2,3. ¿Está bien? Por lo tanto, la del oxígeno, ustedes vayan siguiéndome, la del oxígeno va a ser menos 2,3, ¿o no? ¿Sí o no? No, la del oxígeno sería 2,3 o no, porque... No, tiene que ser menos, porque es un reactivo que se está consumiendo. Sí o sí tiene Pero que ser negativo. 4,6 sería la del hidrógeno, entonces si es menos 4,6 dividido 2 la global sería menos 2,3. No, no, la global siempre es un único valor, chicos. La global siempre es un único valor que se toma en valor absoluto. Después, cuando vos vas a cada especie, reactivo o producto, ves si le asignas positivo o si le asignas negativo. Pero la global siempre es un único número en valor absoluto. En este caso, supongamos que consideramos que esta velocidad que dice en el enunciado, que es la velocidad de combustión del hidrógeno, que acá lo dice, por ejemplo, globalmente 4,6, por eso que a mí me hace ruido, en realidad acá como si fuera un menos 4,6, porque es una velocidad de desaparición del hidrógeno. Pero bueno, creo que se va entendiendo que es un reactivo que se consume, entonces le corresponde menos 4,6. Si nosotros vamos después a la ley de velocidad, nosotros sabemos que es menos la velocidad del hidrógeno sobre 2. Entonces acá sí, menos y menos, te queda la velocidad de reacción global positiva como corresponde en 2,3. Por eso la del oxígeno luego es menos 2,3. Entonces que a mí, el enunciado no me gusta como lo dice, porque en todo caso tendría que aclarar esos 4,6 negativos.
Si nosotros decimos que la velocidad de combustión del hidrógeno y lo hacemos en referencia solo al hidrógeno, tiene que ser un valor negativo porque es una velocidad para una especie que se está consumiendo. Por eso es menos 4,6. Como nosotros después sabemos que la global es menos del hidrógeno porque se está consumiendo sobre 2, ese resultado numéricamente nos va a quedar 2,3. De todas formas, más allá de los signos, la velocidad de reacción global siempre es un valor positivo. Después será negativo o positivo según sea reactivo o producto. Si sabemos que la global es 2,3, la del oxígeno, que también se consume, tendrá que ser menos 2,3. Y la del agua, que en este caso el agua es una especie que está apareciendo, puede ser que tenga que ser 4,6. Sí, claro, porque Perfecto. el resultado dice eso. Perfecto. Lo único que en el resultado, fíjense que no sé si les dice menos 2,3. ¿Cómo les dicen el resultado? Les dice 2,3 directamente, positivo. Bien. Ahí cuidado, chicos, con eso. Claro. O sea, no va a estar mal si le escriben como 2,3, pero a ver, desde el punto de vista de la interpretación, ustedes tienen que saber que si van a escribir todo junto, productos con reactivos, para diferenciar que tienen por un lado productos y por otro lado tienen reactivos, van a escribir un negativo, tienen que diferenciarlo al otro del producto escribiéndolo como un positivo. Entonces, para mí es incorrecto que en la guía diga los dos positivos, siendo que estamos hablando de un reactivo y estamos hablando de un producto. Entonces, o sea, no es que va a estar mal si lo escriben haciendo el parcial, pero si lo pueden diferenciar respecto a una especie de otra especie, mejor. Los Claro, reactivos. porque en teoría se está consumiendo, por eso va negativo. Exactamente, exactamente, la tasa de variación. Me dice, ¿por qué la velocidad de reacción del hidrógeno? No, la velocidad de reacción del hidrógeno, Ulises, es menos 4,6, que es el dato que figura en la guía, que yo lo interpreté distinto. Pero bueno, ese que en la guía está escrito, lo toma con otra interpretación. Es menos 4,6. La global, Ulises, es 2,3. La global, eso sí, chicos, siempre lo escriben como un valor positivo. ¿Cómo lo había sacado el global, profe? La global lo saqué del siguiente modo. Yo dije que la velocidad de reacción del hidrógeno es menos 4,6, porque es el dato. Ese es el dato, y como sabemos que es una especie que se está consumiendo, le asignamos el valor negativo, signo negativo. La global es igual a la del compuesto en particular, con el signo que le corresponda, sobre el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico influye en la tasa de variación de la concentración. Ah, Entonces, claro, claro. si yo tengo el dato este de menos 4,6 con ese menos, y termina quedando 4,6 sobre 2, 2,3. Y acá Mariana me pregunta, el 2 que está dividido en la fórmula, no lo usamos. ¿A cuál 2? Mariana, ¿ese o ese que está acá? Bien, en el caso del primero, si lo utilizamos, porque nosotros conocemos únicamente la velocidad de reacción del hidrógeno. Dividido 2 da 2,3. En el caso del agua, también tenemos que despejar la velocidad de formación del vapor de agua. ¿Cómo despejas la velocidad de formación del vapor del agua? Haciendo la velocidad global por 2, porque tú usas ese 2 que lo despejas. Entonces te va a quedar 2 por la velocidad de reacción global, que la tienes que es 2,3, y te va a dar los 4,6 positivos. De ese modo lo ves. ¿Bien? Bueno, entonces pues importante el ejercicio porque yo, por ejemplo, lo había entendido de otra forma. Porque vieron cuando nosotros decimos el delta H de reacción, es como que estamos hablando del proceso global. No estamos igual lo mismo acá. Yo pensaba que son 4,6 y más aún que no me lo aclaraba, que lo describe como positivo directamente, yo pensé que esa era la velocidad de reacción global. Pero bueno, viendo las respuestas, evidentemente le dieron otra interpretación. ¿Alguna duda, chicos, acá con eso? Ahí preguntaron en el chat algo del oxígeno. A ver, dice, no debemos tener en cuenta el oxígeno también para saber la velocidad global. No, señor, la velocidad global vos la podés despejar a partir de cualquier especie. Vos tenés la velocidad global respecto a una especie, ese mismo despeje que vos hagas te va a servir para las otras especies. Vos querés despejar la global a partir del hidrógeno o a partir del oxígeno, es lo mismo. En este ejercicio no tienen nada de concentración, es solamente un despeje con ecuaciones.
Me dice Rosario, puede haber varias formas de resolverlo, depende mucho del enunciado. Depende del enunciado y de los datos que tenga. No sé quién me habían preguntado arriba. Brando, no sé qué me habías dicho. No encuentro la pregunta de Brandon arriba. Luciano dice, ¿es indiferente usar reactivo o producto? Claro, es indiferente. Vos querés despejar la velocidad de reacción global respecto a un reactivo, respecto a un producto, es indiferente. No te hace falta, o sea, el valor que vos obtengas, ya sea de un despeje o de otro despeje, va a ser válido para el resto. La global es la velocidad a la cual sucede el proceso. Por eso es que yo digo, ¿qué proceso químico está pasando acá? Un proceso de una combustión, la combustión de hidrógeno. ¿Cuál es la velocidad de combustión del hidrógeno? 4,6. Yo lo hubiera visto así. La global es la velocidad de reacción del proceso sin especificar a una especie u a otra especie. Por eso si vos me dijeras, aún como dice el enunciado, ¿cuál es la velocidad a la que se quema el hidrógeno? Sería 4,6. Pero la velocidad a la que se quema el hidrógeno hace referencia a todo el proceso. Pero bueno, en la guía lo estoy interpretando de otro modo. Eh, la global, ¿qué me dicen acá? Mateo, la global vendría a ser la velocidad promedio, me puedo responder, me dice que era menos delta, claro, exactamente, la velocidad de reacción global es como la que te dije, referida al proceso. Después cuando vos vas, Mateo, a cada especie, hidrógeno, oxígeno, vapor de agua, ahí sí, por ejemplo, la velocidad de reacción eh, global, en referencia al hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? Al menos delta de la concentración del hidrógeno respecto al tiempo dividido 2. La velocidad de reacción global respecto al oxígeno va a ser igual al menos delta de la concentración del oxígeno respecto al tiempo dividido 1. Y lo mismo después para el vapor de agua. Dice Brandon, decía que si los reactivos son negativos y los productos positivos, parece que no has visto bien el chat. Estás algo perdido. Miren ustedes. Miren ustedes, ¿no? Vamos a continuar, chicos. ¿Les parece que hagamos el ejercicio 8? Podemos ir al ejercicio 8 que tiene ahí para hacer un análisis con unas tablas. Ahí hay unos ejercicios que hay una variante de ejercicios que yo he visto en los exámenes. Si me ayuda con este, vamos al 8. Hay una variante de ejercicios que no está acá en la guía, que se los voy a traer para mañana y si no podremos hacer una clase de consulta aparte de práctico, antes de llegar a equilibrio químico. Porque lo he visto en los exámenes, pero no está en la guía. Así que bueno, ahí van a ver de qué se trata lo que justamente les quería decir. Vean el ejercicio 8, no sé si alguien se intentó hacerlo, pero acá tienen, bueno, acá en la misma mina, tienen exactamente las mismas tablas. Fíjense lo que dice. El compuesto A se descompone al dejarlo en un recipiente de vidrio según la reacción A para dar 2B. Se han obtenido los siguientes datos experimentales para la velocidad de reacción, como ustedes ya saben, todo se determina experimentalmente, en función de la concentración inicial de A, como corresponde, ¿no? Velocidad de reacción que depende directamente del reactivo. Nos piden averiguar cuál es la expresión de la ley de velocidad y determinar el orden de reacción. Entonces, ¿esto cómo hubiera sido? Ustedes tienen una reacción química en donde A se descompone en B. Han hecho las pruebas en el laboratorio y han encontrado estos resultados. Y en función de estos resultados es que ustedes tienen que averiguar cómo es la ley de velocidad. Fíjense que acá la reacción les estoy diciendo A, que es igual a 2B. Sin embargo, ¿qué cosa no me está aclarando el ejercicio? Para poder decir yo que la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A. ¿Quién no me está aclarando el ejercicio en ese caso? El orden, muy bien. ¿Y qué cosa no me está diciendo de la reacción? Que no es una reacción elemental, exactamente. No es una reacción elemental. Por lo tanto, la ley de velocidad no tiene por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos que figuran en la ecuación química. Entonces, a la ley de velocidad no me queda más remedio que deducirla o interpretarla a partir de las experiencias. Analicemos qué dicen las experiencias. Resulta que cuando yo trabajo con 0,04 molar del reactivo A, la velocidad de reacción es esta que está acá. 1,02 por 10 a la menos 3. Cuando yo aumento la concentración de A,
y luego la vuelvo a aumentar, la concentración de A, a tal punto que fíjense que acá duplico la concentración del reactivo A. ¿Qué sucede con la ley, con la velocidad de reacción? ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? ¿Qué pueden decir? Exactamente, la velocidad de reacción se mantuvo constante. Es decir, por más de que yo haya incrementado la concentración del reactivo A, la velocidad de reacción se mantuvo constante. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso? ¿Cuántos reactivos teníamos en la ecuación química o en este proceso químico? ¿Cuántos reactivos había? Uno solo, exactamente. ¿Y qué pasó en el laboratorio? Resulta que con ese único reactivo, la velocidad de reacción no varió. Por lo tanto, ¿cómo se llaman las reacciones en las cuales la velocidad de reacción no depende de la concentración? Se trata de reacciones de orden cero, exactamente, reacciones de orden cero. ¿Cómo será una reacción de orden cero? Que veo que no está escrito, así que lo vamos a escribir. ¿Cómo será una reacción de orden cero? La velocidad de reacción no depende de la temperatura, por lo tanto será igual a qué nada más. Muy bien, igual acá. B igual acá. Exactamente, que para que quede un poquito más completo lo vamos a escribir así. Velocidad de reacción que depende de la temperatura, igual a la constante de velocidad por la temperatura. No, igual a la constante de velocidad que depende de la temperatura. ¿Se entiende esto? Esto lo tiene que tener, lo tiene que poder interpretar o analizar directamente desde la tabla. Ver que no cambia la velocidad. Una reacción de orden cero. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Que fíjense, eso fue el ejercicio 8. El ejercicio 9 es similar, más que tienen otra tabla. Veamos qué pasa en esa otra tabla. Fíjense, tengo ahora dos reactivos, porque en ese ejercicio, en el ejercicio 9, fíjense que dice de una reacción química entre dos reactivos. Ahí ve, se han obtenido los datos de la siguiente tabla. Tienen ahí la tabla. Fíjense qué sucede. Vamos a concentrarnos ahora en el reactivo A. El reactivo A, en la primera experiencia, tiene una concentración molar de 0,1. La velocidad de reacción es 1,35 por 10 a la menos. Si yo mantengo constante, fíjense, la concentración del segundo reactivo, pero duplico la del primer reactivo, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? ¿Qué pueden decir ustedes? Exactamente, también se duplica, varía. Perfecto. Ahora veamos el otro escenario. ¿Qué pasa ahora cuando yo la concentración molar de A la mantengo constante? Duplico la concentración de B. ¿Qué pasa con la velocidad de reacción? También se Se vuelve a duplica. duplicar. Exactamente. Entonces ustedes si me tuvieran que decir, ahora a grandes rasgos, la ley de velocidad, ¿depende de los reactivos o no depende de los reactivos? La velocidad de reacción. Sí, Sí sí, depende. depende. ¿De los dos reactivos o de uno solo? Depende de los dos reactivos, exactamente. Acuérdense, les comento pues, cuando en algún ejercicio, puede ser que a veces la velocidad de reacción varíe cuando cambia la concentración de uno de los reactivos, pero cuando cambia la concentración de los otros reactivos, puede ser que la velocidad no varíe. Entonces puede ser que sea de orden cero respecto a un reactivo, pero sea de algún orden determinado respecto al otro reactivo. Eso para que lo tengan en cuenta. En este caso, estamos viendo que la velocidad en realidad no es de orden cero respecto a ninguno. ¿Cómo hacemos para ver esta relación matemática, la ley de velocidad? Vamos a hacer, y eso es lo que yo les quería comentar, que les voy a traer otro ejercicio más para mañana, si es lo posible, otro tipo de ley de velocidad. Analicemos, escribamos, así como en forma de proporciones, para analizar precisamente la proporción que existe entre las concentraciones y la velocidad de reacción, y escribamos los datos. ¿Qué pasa cuando yo varío la concentración del reactivo A? De 0,1 se va a 0,2. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con la concentración de B en ese primer instante? Acá dijimos que se duplicaba. ¿Qué pasaba con la concentración de B? Muy bien, se mantenía constante, por lo tanto lo puedo simplificar. Y luego la velocidad de reacción habíamos dicho también que se duplicaba. ¿Qué pasa entonces en este caso? Esto se duplica y esto se duplica también. ¿Cómo es la relación entre las dos magnitudes? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Qué les parece a ustedes? Es directamente proporcional, muy bien,
¿Y cómo lo ven a eso? De orden, si tuvieran que escribirlo de algún modo. Velocidad de reacción respecto a la concentración de A. ¿Cómo ponderar, cómo ustedes harían esa ponderación de la concentración de A? ¿Escribirían algún exponente acá? Ustedes, esto se duplica, esto se duplica. Es directamente exponente 1. Exactamente, es el famoso 8 igual a 2 por 4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? 8 igual a 2 por 4, que si yo duplico una, se duplica la otra. Bueno, con esa variación está en el mismo orden, es decir, que cuando una se duplica, la otra se duplica, la relación es directamente proporcional y el coeficiente que le corresponde es uno solo. Ustedes siempre piensan en el famoso 8 igual a 2 por 4. Dupliquen el 4 manteniendo constante el 2 y vean cómo se duplica el 8. ¿Qué pasa con el otro esquema, con el otro escenario que teníamos acá? ¿Qué pasaba ahora con la concentración de A? La concentración de A se mantenía constante, entonces la puedo simplificar. ¿Qué pasa con la concentración de B? La concentración de B se duplica. ¿Y qué pasaba con la velocidad de reacción cuando se duplicaba la concentración de B? También se duplica, exactamente. Entonces, analicemos nuevamente en la formulita, en la famosa ecuación 1 igual a 2 por 4. Si yo duplico B, también se duplica B corta, ¿bien? Y esto obviamente manteniéndose constante. Por lo tanto, nuevamente estamos ante una relación de proporcionalidad directa y no hace falta ponderar alguna de las dos magnitudes con algún exponente en particular. No. Entonces, nuevamente, la concentración de B está elevada a la 1. Y yo lo que les quiero traer mañana, porque lo que les comentaba que en la guía no está, es cómo hacen el análisis o cómo lo interpretan cuando ya las variaciones, hay variaciones porque hay dependencia, pero ya no son simétricas esas variaciones. Entonces ahí sí tenemos que hacer algún tipo de ponderación. No sé si en el teórico habrán hecho algún ejercicio de ese tipo. ¿Hicieron? En el teórico, algún ejemplo de ley de velocidad así. Que yo recuerde, no. Bien, o sea, explicar, me dice Juan que sí, José, o sea, que han trabajado cuando, por ejemplo, les queda la concentración de B al cuadrado, eso lo han visto. Hicimos uno que era de orden 2, me dice José, por ejemplo, tal como reconocer el orden. Ah, bueno, perfecto, entonces no digo nada. No lo han hecho, no lo tenemos en el práctico entonces, porque lo han hecho en el teórico. Genial, entonces no hace falta. Claro, exactamente, Josefina. Ah, bueno, entonces sí lo han hecho. Muy bien. Perfecto. Entonces no digo nada. Entonces no hace falta que lo hagamos en el práctico mañana. Ya lo han visto en el teórico. Entonces igual tampoco explicaron tanto. Ya, perfecto. Entonces, si les parece, mañana podemos hacer un saco. Tengo uno de parcial, de cuatrimestre pasado, y resolvemos ese. ¿Quieres ese archivo? Perfecto. Genial. Entonces, mañana hacemos uno de examen que sea, no, que sea con un exponente 2. Y hay de orden 3. Creo que Tadeo me había preguntado, o Mauro. Mauro, sí, hay de orden 3 y Tadeo. Bueno, vamos a repasar con eso. El segundo parcial tengo entendido que es la segunda semana de noviembre. La semana de noviembre es el segundo parcial. Que nos queda un mes. Bien, ¿para qué nos sirve hacer todo esto? Para encontrar la ley de velocidad. La velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad por la concentración de uno de los reactivos por la concentración del otro de los reactivos. Y por lo general lo que suelen pedir los ejercicios es, una vez conocida la ley de velocidad, despejar alguna de estas variables. En este ejercicio me piden despejar el valor de K, el valor de la constante de velocidad. ¿Cómo hacen para despejar ustedes el valor de la constante de velocidad? Pueden elegir ustedes el escenario que ustedes prefieran. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿qué hice? Luego la otra filmina, utilicé el primer escenario. Es decir, cuando la velocidad de reacción es 1,35 por 10 a la menos 3, para venir y escribirlo acá, y para que esta velocidad sea 1,35 por 10 a la menos 3, A y B, su concentración molar, tienen que valer 0,1 y 0,1. Entonces reemplazo y despejo K directamente. Como corresponde, recuerden que el valor de K tiene unidades y que esas unidades tienen que ser tales que la velocidad de reacción siempre sea molaridad por segundo. Como reemplazo en un experimento pueden tomar cualquiera, exacto. Por ejemplo, tomé la primera experiencia. Ustedes pueden tomar la experiencia 2
o la experiencia 3. Es indistinto. Ahí trabajan como ustedes quieran, no hay ningún problema con eso. Tiene que dar el mismo resultado. Y recuerden siempre las unidades. Acá van a tener molaridad al cuadrado sobre segundo cuadrado. Por eso el resultado de esto es molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. Para que la velocidad de reacción sea molaridad por segundo a la menos 1. ¿Estamos, chicos, ahí con eso? ¿Alguna duda? Vamos entonces ahora a utilizar unas ecuaciones que tienen en la página 118. Fíjense si van a la página 118. Ahí tienen un par de ecuaciones que lamentablemente las tienen que saber, pero de todas formas seguramente han visto la deducción en la parte teórica y nosotros ponemos acá, simplemente. ¿Ubicaron la página, por lo menos en mi guía, la página 118? Bien. Fíjense que tienen ahí. Tienen ecuación de velocidad y tienen la relación de la concentración con el tiempo. Tienen por un lado las reacciones de primer orden. Tienen una formulita que fíjense que les relaciona, no sé si me van siguiendo todos, la concentración del reactivo a un determinado tiempo. Y luego tienen en la siguiente página el concepto de vida media, ¿bien? Es el tiempo requerido para que la concentración del reactivo disminuya. Ahí la vamos a explicar porque hay derivadas integrales. Y luego tienen también para las reacciones de segundo orden. ¿Por qué hay derivadas integrales? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál era el concepto primitivo de cinética química? Era la tasa de variación. Mauro dice si hay que graficar. No, no van a tener que graficar, pero una gráfica la vamos a interpretar cuando hagamos el práctico de laboratorio virtual sobre eso. Y sí vamos a interpretar un caso específico de una reacción química y qué forma tiene la gráfica. Por eso es bueno que las vayan sabiendo, las vayan viendo. A lo sumo, estas gráficas se las pueden preguntar en la parte teórica. ¿Cuál es el concepto primitivo de cinética química? Era la tasa de variación de una especie respecto al tiempo. Tasa de variación de alguna magnitud respecto al tiempo era el concepto primitivo de ¿quién? De derivada. ¿Se acuerdan del análisis 1? ¿Qué otra cosa más habíamos analizado acá? Que la velocidad de reacción, además de ser la tasa de variación de una concentración respecto al tiempo, era igual a la velocidad de reacción referida a una determinada especie. Yo, por ejemplo, tengo una reacción de primer orden. ¿Cómo sería una reacción de primer orden? V corta igual a ¿cuánto? ¿Cómo sería la velocidad de reacción global? Exactamente. V igual a A, esa es la velocidad de reacción global, por A, para una reacción de primer orden. ¿Estamos? Exactamente, esa es la. Ahora, si lo queremos referenciar respecto al compuesto A, ¿cómo será la velocidad? Vamos a referenciar respecto al compuesto A. ¿Cómo sería la velocidad del compuesto A? ¿Están de acuerdo con esto que estoy escribiendo? ¿Una duda con eso que escribe acá? Es reactivo A. Recuerden que todo responde a una reacción de primer orden, cuando después veremos cómo son los productos de eso. Una reacción de primer orden. Bueno, acá en la guía se les escribe como productos. ¿Está claro hasta ahí? Velocidad de reacción global es igual a la constante de velocidad por la concentración de A. Ahora, si lo quiero referenciar únicamente al reactivo A, obviamente se hace con el signo negativo. Ahora, si relacionamos las dos ecuaciones, fíjense, ¿qué pasa si yo relaciono tanto esta ecuación, que esto yo, si lo escribo, reemplazando todo, me va a quedar igual a menos K por la concentración de A. Si yo ahora relaciono todas las ecuaciones, fíjense, es menos K por la concentración de A, porque es la velocidad de consumición de A. Eso también aquí es igual a la tasa de variación de la concentración de A respecto al tiempo. Que eso era en la primera gráfica que vimos nosotros. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica. Cómo disminuye la concentración respecto al tiempo. Ahí Mauro, por ejemplo, está escribiendo cómo lo vemos después en la recta, exactamente.
Eso lo vamos a hacer cuando hagamos el práctico de laboratorio. Muy bien, Mauro. Bien, esa derivada es esta gráfica que está acá. Bien. ¿Pero qué estamos analizando nosotros ahora? Es cómo se consume el reactivo, pero yo lo quiero relacionar con la ley de velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar integrales. ¿Para qué me servía aplicar una integral? Cuando yo quería definir ciertos parámetros o límites de integración, tenía que aplicar a mi ecuación matemática o a mi proceso químico este famoso concepto de las integrales. Lo que yo quiero hacer en este tipo de análisis es ver cómo varía la concentración de A al inicio respecto a la concentración de A un determinado tiempo de reacción. Entonces, ¿será máxima la concentración de A al inicio o luego de un determinado tiempo? Al inicio, perfecto. Entonces tienen el pico máximo al inicio de la reacción. Entonces, fíjense qué vamos a hacer acá nosotros. Tenemos cómo varía A respecto al tiempo. Tenemos la ley de velocidad respecto a. Lo que voy a hacer ahora es plantear la diferencial de A sobre la concentración de A, y esta diferencial de T la voy a llevar hacia el otro miembro de esta igualdad. De modo tal que me quede diferencial de la concentración y diferencial de tiempo. ¿Para qué quiero tener yo las dos diferenciales? Diferencial de A y diferencial de tiempo. Porque yo de ese modo puedo aplicar integrales y decir cómo es la concentración de A en el tiempo cero y cómo es la concentración de A transcurrido un determinado tiempo T de reacción. El barrido que nosotros hacemos con las famosas llamadas integrales definidas. Sabemos que son las más lindas, pero las integrales indefinidas eran un poquito más complicadas. Las definidas eran realistas, las graficaban y veían el área bajo la curva. ¿Cómo resolvíamos estas integrales? ¿A qué era igual la integral de 1 sobre el parámetro o el escalar? En este caso la concentración de A. ¿De acuerdo? Muy bien, era igual al logaritmo neperiano de A, exactamente. Pero ¿qué pasa ahora? Tengo mis límites de integración. Entonces, ¿esto qué sería igual? Logaritmo neperiano de la concentración de A un tiempo determinado, menos el logaritmo neperiano de la concentración de A respecto a el tiempo cero. ¿Bien? Porque son mis dos límites de integración. ¿Y qué pasa acá? Tengo menos k, que ustedes recuerden, menos k de una integral, yo lo puedo sacar como una constante. Y luego tengo aquí es igual a la integral de una diferencial. Aquí era igual, muy simple. Integral de una diferencial, exactamente, va a ser directamente igual al tiempo. Este tiempo, por supuesto, será el tiempo final que estamos considerando. Si yo voy desde 0 a t, acá en realidad es como si yo hubiera escrito menos k por tiempo menos tiempo 0. Exactamente. ¿Estamos? Por eso lo escribimos directamente como menos k por t. Este análisis que nosotros hacemos, entonces, ¿para qué sirve? Para ver cuál es el valor verdadero de la concentración de mi reactivo en el tiempo cero y verificar en un proceso químico si efectivamente la concentración del reactivo está disminuyendo. En el peor de las cosas, ¿qué podría pasar? Que la concentración del reactivo se mantenga constante. Eso sucede, quiere decir que algo no está funcionando bien en la reacción química. Todo funcionara bajo los parámetros correctos, la concentración de A tiene que disminuir porque tiene que empezar a aparecer la concentración de los productos. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo análisis que nosotros hicimos acá, que lo vamos a aplicar únicamente para el primer orden, porque en realidad esto que nosotros estamos explicando, lo que les estoy explicando, lo teórico, para que vean de dónde salen todas las ecuaciones. Ustedes ya lo han visto en la parte teórica. Pero ¿por qué eso se los digo en la parte práctica? Porque no quiero que agarremos las ecuaciones y empecemos a reemplazar datos sin saber de dónde salen. El mismo análisis que nosotros hicimos para la reacción de primer orden, el mismo análisis lo hacemos para la reacción de segundo orden y para la reacción de orden cero. Y de ese análisis resultan estas ecuaciones que ustedes tienen acá. Vamos a hacer ese análisis de las derivadas. Por eso les digo que ustedes tienen que tener muy claro cuál es el orden de su reacción química para ver qué ecuación química van a utilizar. ¿Se animan a que hagamos un ejercicio? Que sería el ejercicio 16. Tiene bastantes cositas. ¿Vamos? ¿Hicieron ejercicios en el práctico, en el teórico, sobre esto? Veamos el 16. A ver qué dice el ejercicio 16. Primero, ¿me entendieron lo que les dije de las integrales y todo eso? ¿O ahí se quedó con alguna duda? Yo lo entendí. ¿Entendiste?
Yo sí. Perfecto. Perfecto, Santiago, que sí, bien, perfecto, chicos. Cualquier cosa pregunten, no se queden con la duda, ¿estamos? Ya saben, preguntan, sobre todo porque es más teórico lo que hay. Vamos al ejercicio 16 de cinética. La sustancia se descompone según una reacción de primer orden. Entonces, lo primero que tengo que tener presente es reacción de primer orden, ¿qué ecuación química voy a utilizar? En química, justamente, es la que estuvimos nosotros trabajando y despejando recién. Tengo que utilizar esa ecuación química. ¿Qué datos tenemos en el ejercicio? Inicialmente, la concentración de A en el tiempo cero es 2 molar. Y transcurridos 128 minutos, disminuye hasta 0,25 molar. Es la famosa integral que nosotros tenemos acá. Tengo que evaluar qué pasa con la concentración de A cuando vaya desde 0 hasta los 128 minutos. Lo lógico, que parece que acá está todo bien, es que la concentración obviamente va a ir disminuyendo. Acá parece que todo anduvo bien. Lo que nos pregunta el ejercicio en una primera instancia es calcular la constante de velocidad. Entonces, bueno, vamos a la ecuación, que es esta que nosotros tenemos acá. Veamos qué datos tenemos, qué datos nos piden. La concentración de A transcurrido un determinado tiempo, lo tengo, 0,25. Les lo voy escribiendo. La concentración de A al inicio, el pico máximo, 2, lo tengo, muy bien. El valor de K es lo que yo quiero averiguar, el valor de la constante de velocidad. Y el tiempo, ese tiempo final al cual yo estoy evaluando, son los 128 minutos. Esos 128 minutos nosotros los vamos a llevar a segundos para que el resultado nos quede como corresponde, porque así lo venimos trabajando, en segundo a la menos 1. Entonces, reemplazo lo que yo tengo, logaritmo neperiano de 0,25, logaritmo neperiano de 2, menos k, por el tiempo, que son 128 minutos, a multiplicarlo por 60, esta cantidad me queda en segundos. Y simplemente lo único que tengo que hacer es despejar el valor de k. Ustedes ya saben, en la calculadora, voy ahora a tomar mi calculadora, tienen que escribir todo entre paréntesis para que no se les confunda los despejes. Hacen logaritmo neperiano de 0,25 menos logaritmo neperiano de 2, dividido menos 128 por 60. Y el resultado me da, acuérdense abrir paréntesis, cerrar paréntesis. El resultado 2,7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. ¿Está claro? ¿Se entiende de dónde sale ese segundo a la menos 1? ¿En dónde tenían la unidad de segundos? ¿Y por qué tiene que ser segundo a la menos 1? Muy bien, en el denominador, perfecto. ¿Y por qué otra causa tiene que sí o sí ser K 1 sobre segundo? Si es una reacción de primer orden, ¿cómo será la ley de velocidad? V, que es lo que estuvimos analizando recién. V igual a K por la concentración de A. ¿Entiende? La concentración de A va a ser siempre molar. Por lo tanto, acá no le queda más remedio que sí o sí ser segundo a la menos 1, para que la velocidad de reacción sea lo que corresponde, molar por segundo a la menos 1. Y después el ejercicio nos pide calcular el tiempo de vida medio. ¿Qué habíamos dicho que era el tiempo de vida medio? ¿Qué habíamos dicho que era? El tiempo necesario, ¿para qué? Para que la concentración de A, vamos a la gráfica, vamos a verlo directamente en la gráfica, el tiempo necesario que tiene que transcurrir, muy bien, para que la concentración del reactivo A disminuya hacia la mitad, exactamente. ¿Qué ecuación vamos a utilizar si se trata de una reacción de primer orden? Ustedes se fijan, también lo tienen escrito y resumido en el apunte, el tiempo de vida medio les dice que es igual a 0,693 sobre K. 0,693, valor fijado, sobre K, que es lo que acabamos de calcular. Resultado en segundos, porque K está en segundos, 2.559 segundos. Entonces, ustedes saben, cuando ustedes colocan el reactivo en su reactor químico y de algún modo se desencadene la reacción química, cuando pasen, es decir, cuando su integral esté en 2.559 segundos, van a saber que la concentración de su reactivo disminuyó a la mitad. ¿Para qué es útil esto? Para hacer también un control del proceso químico. Yo sé
Supongamos que ustedes estuvieran en un proceso químico manipulándolo, ustedes saben que a los 2500 segundos la concentración de A tuvo que disminuir a la mitad. Y resulta que ustedes van al reactor químico, toman muestra, hacen análisis, y resulta que no disminuyó a la mitad, entonces eso les va a dar algún indicio para que analicen el proceso químico y vean que por algún lado está habiendo pérdidas o que por algún otro lado el proceso no está siendo muy eficiente, que digamos. Y esto es lo que se suele hacer siempre cuando uno hace una reacción química, ¿no? Ir monitoreando por medio, o mediante la cinética. En el ejercicio 17, el ejercicio siguiente, fíjense cómo dice el ejercicio 17. Un gas se descompone siguiendo una cinética de segundo orden. Entonces, cinética de segundo orden, lo primero que tengo que hacer es escribir la ecuación química que me permitirá predecir el comportamiento de una reacción de segundo orden. La concentración inicial es 5,2 por 10 a la menos 4 molar. ¿Bien? Este dato que ustedes tienen acá. Esto es 5,2 por 10 a la menos 4. En 50 minutos, el tiempo de final en la integración, en 50 minutos, que ya saben que siempre los llevan a segundos, 300 segundos, la reacción alcanza el 55% de conversión. Entonces, veamos. Si a mí en el enunciado me comenta que alcanza el 55% de conversión. ¿Qué quiere decir que alcanza el 55% de conversión? ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, que el 55% de conversión quiere decir que ese 55% se fue a los productos. ¿Entiende? 55% de A se convirtió en productos. Por lo tanto, ¿cuánto me queda de A al transcurrir los 300 segundos? Me queda el 45% restante. El 55% se transformó en productos, el 45% restante es lo que queda de A luego de los 300 segundos. Y el resultado me pide determinar la constante de velocidad K con sus respectivas unidades. Entonces, bueno, tengo la concentración inicial de A, sí, 5,2 por 10 a la menos 4. Ahora, tengo la concentración inicial no, tengo la concentración final, que sé que tiene que ser el 45% de la concentración inicial, lo calculo. ¿Y qué hice yo acá? Despejé, o sea, hice este término, lo llevé negativo hacia el otro término, y dejé K, para después poder despejar ahí tiempo. Puede ser que sea 3000, porque acá me olvidé de un cero. Porque esto está en 50, es verdad. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, escriben los datos, despejan el valor de K, tienen el tiempo, que van a ser los 3000 segundos, y luego van a despejar el valor de K. El valor de K, revisen en la guía si les da ese resultado, si no, ahora hacemos el cálculo, porque puede ser que lo hayas hecho con 3000 y ahí me olvidé el cero. Fíjense si la guía da ese resultado. Si no, recalculamos. No sé si tengo esa parte en la guía de la... No, no tengo esa parte. Da 0,783, 17. Muy bien, gracias Octavio. Entonces, bueno, despejan el valor de K. Eso es todo lo que tienen que hacer en ese ejercicio. ¿Y qué más les pide? 17. No, no les pide más nada, evidentemente. Es determinar la constante de velocidad. Quiero ver si podríamos agregar otra cosa en ese ejercicio. ¿Qué otra cosa podríamos haber calculado en ese ejercicio? El tiempo de vida medio, el tiempo para que la concentración de A disminuya hacia la mitad. ¿Cómo hubiera sido la ecuación química que hubieran utilizado en ese caso? ¿Cuál hubiera sido la ecuación química? ¿Cuál es el tiempo de vida medio en una reacción de segundo orden? Chicos, vean en mi guía. ¿Cuál es el tiempo de vida medio para una reacción de segundo orden? Los hago para que busquen en la guía. 1 sobre K, que lo acabo de calcular, 0,783, muy bien, por
la concentración inicial de A, que son los 5,2 por 10 a la menos 4. Pero bueno, ese ejercicio no se los pide, yo lo estoy inventando, como para que vean que podemos hacer algo más. ¿Vamos? Y el resultado, ¿en qué unidades dará el resultado de todo esto? En segundos, exactamente. Muy bien. Pero con todo esto, vamos a hacer la cuenta. 1 dividido 0,783 por 5,2 exponencial menos 4. Y eso me va a dar en segundos. Por lo tanto, si lo voy a llevar a horas, que sería lo más prudente si estuviera trabajando en una reacción química en una planta o en un laboratorio, para llevarlo a horas, lo voy a dividir entre 1600. Menos de una hora, 0,7 horas aproximadamente, me da el tiempo de vida medio. Ustedes verifiquen si está bien lo que hice, ¿no? Aproximadamente en menos de una hora es el tiempo que requerirá para que la concentración de A disminuya a la mitad. Ahora nos dice que a él le dio 3,6 por 10 a la menos 4. A ver, revisemos. 5,2 por 10 a la menos 4 es el 100%. El 45% será 45 por 5,2 exponencial menos 4 dividido 100. Resultado, 2,34 por 10 a la menos 4. Si yo despejo K de acá, lo que correspondería hacer sería hacer este cociente, al resultado restarlo a este cociente, y luego el tiempo, ¿cómo pasa? ¿Multiplicando o dividiendo? ¿Cómo pasar el tiempo? El tiempo pasa dividiendo, exactamente. El resultado de todo esto tiene que dividir en 3000 segundos. Entonces ahí revisa Brando que debe tener algún error de cálculo. ¿Estamos? Bien. En cinética química no hay más que esto, chicos. Mañana entonces lo que vamos a hacer, ahora vamos a ir con equilibrio. Mañana lo que vamos a hacer es ese ejercicio de variación para reacciones que tengan algún exponente mayor a 1 en la ley de velocidad. Y nada más, el resto pueden trabajar tranquilos con los ejercicios que siguen en la guía. Fíjense que en realidad los ejercicios de las gráficas ya lo hicimos. Así que no les queda mucho para hacer más que el 18, el 15 también si quieren hacer, el 14. Esos ejercicios los pueden hacer. Pueden trabajar con todos los de la guía. Vamos a ir a equilibrio químico. En las parciales lo que se suele tomar mucho sobre esto es bastante completo. Yo, por lo menos, lo que yo armo siempre para los exámenes son ejercicios como estos, donde ustedes tienen que identificar la ley de velocidad, y una vez que tienen la ley de velocidad, les suelo preguntar, bueno, una vez que tienen la ley de velocidad, qué tipo de reacción es, si es de primer orden, segundo orden cero. En función de eso también les suelo preguntar, bueno, ¿cuál será entonces la concentración transcurrido del tiempo? ¿Cuál será entonces el tiempo de vida medio? Es como que hago ejercicios bastante integrados para que encuentren la ley de velocidad y después para que sigan calculando todo el resto. Eso. ¿Quiénes hacen los parciales? Los hacemos entre todos los docentes de la cátedra. Entre todos contribuimos. Entre los 4 docentes de la cátedra hacemos los exámenes. Los corregimos también entre los 4 docentes de la cátedra. Por eso también es que por ahí cuando me enviaban los mails preguntándome por los exámenes, eh, nos teníamos que poner de acuerdo entre todos, porque en algunos exámenes los había corregido yo. A los que corregí yo sí les respondí yo directamente. ¿Bien? Vamos al equilibrio químico. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda más? ¿Algo que quieran consultar? Vamos a cerrar esto. Bien. Equilibrio químico. El equilibrio químico es uno de los temas más lindos que hay de la materia, y también los va a acompañar durante toda su carrera. Básicamente, ¿de qué se trata? Esto de lograr que una reacción se encuentre en equilibrio químico. Siempre, para toda reacción química, ustedes sepan, llega a un equilibrio químico. ¿Cuándo nos damos cuenta en un sistema determinado que la reacción se encuentra en equilibrio químico? Ahora que hemos dicho únicamente en equilibrio químico, hemos dicho que únicamente teníamos un valor de delta G igual a 0. ¿Recuerdan cuando relacionábamos con termodinámica? Desde el punto de vista de una gráfica, que yo les lo comenté también, yo estoy analizando un perfil de concentraciones en una gráfica. ¿Cómo me doy cuenta de que la reacción ha llegado al equilibrio químico?
¿Cómo me doy cuenta de eso? Exactamente, muy bien. Yo empiezo a ver que las curvas se aplanan. Ya no tengo más disminución de reactivos y tampoco tengo más aumento de productos. Ese punto es donde yo llegué al equilibrio químico. Ahora, cuando yo llego a ese equilibrio químico, puede ser que la reacción se encuentre más hacia un lado que hacia el otro lado. ¿Vamos? Que haya un equilibrio químico no quiere decir que haya igual cantidad de una cosa que de otra cosa. ¿Vamos? En el equilibrio químico puede ser que su reacción química se encuentre más desplazada hacia los productos o más desplazada hacia los reactivos. Eso depende exclusivamente de la reacción y depende por sobre todo de la constante de equilibrio K que cada reacción tenga. Eso es lo primero que tienen que tener presente. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Acá hay como un resumen genérico. Tenemos las reacciones químicas, tenemos que evaluar el estado de agregación de cada especie. En función de eso veremos si trabajamos con Kc o con Kp. Kc es la expresión de la constante de equilibrio, que puede ser en función de las concentraciones molares o de las presiones parciales. Luego también tendré que analizar si un sistema está en equilibrio o no está en equilibrio, que lo hacemos comparando el valor de K. Le Chatelier, vamos a ver sobre todo qué nos dice el principio de Le Chatelier. Y luego vamos a ir al equilibrio iónico. El equilibrio iónico es donde ya vamos a ácidos y bases. Pero la primera parte hace referencia básicamente a eso. Tengo una reacción química, tengo que ver si está en el equilibrio y tengo que analizar qué pasa en un reactor químico en particular. Vamos a ir al ejercicio 3 directamente. Porque todo lo que es la ley de la constante es algo que tiene que haber visto en la parte teórica, pero obviamente nos estamos viendo en los ejercicios. Estamos. Ejercicio 3, yo tengo la página 150, ¿puede ser? Ejercicio 3, página 150. Sobre todo, ¿qué especies van a participar siempre en la expresión de una constante de equilibrio? ¿Qué tipo de especies van a ser las que van a participar siempre en una constante de equilibrio? Las especies que se encuentran en estado, ¿de qué tipo? Parte teórica. Un teórico, un examen teórico se les preguntan eso. ¿Qué tipo de especies van a participar de una constante de equilibrio, como por ejemplo acá Kc o Kp? Exactamente, muy bien. Cuando estamos en un estado gaseoso o a veces en estado acuoso, cuando estamos trabajando con soluciones, sobre todo en ácidos y bases. ¿Por qué no voy a incluir al estado sólido, por ejemplo? ¿Por qué no puedo incluir al estado sólido en la expresión de una constante de equilibrio? No es un fluido, pero bien, ¿cuál sería la respuesta química correcta? Sí, puede ser que no sea puro, igual sólido. Bien, puede ser que no sea puro, pero aún así no sea puro. Si yo tengo una roca de carbonato de calcio, por más que no sea puro, supongamos que sea un mineral que tiene 90% de carbonato de calcio y 10% de otra cosa. No hay movimiento en las partículas y por lo tanto, ¿qué pasa con la concentración del sólido? Es siempre constante, se podría decir, Exactamente, la concentración se mantiene constante. Bien, exactamente. No es que los moles no cambien. ¿Bien? Lo que pasa es que si ustedes tienen un sólido, eso es lo que imagínense un horno con una roca de carbonato de calcio. En un momento dado tienen tanta masa de carbonato de calcio ocupando un determinado volumen. Ahí tienen la concentración. ¿Qué va a pasar cuando esa masa de carbonato de calcio empiece a descomponerse? Tenga cada vez menos polvillo, digamos, de esa roca. ¿Qué pasa con el volumen también? Tienen cada vez menos moles. ¿Qué pasa entonces con el volumen? A medida que tienen menos polvillo de roca. Exactamente, a medida que va disminuyendo la masa, también va disminuyendo el volumen. Por lo tanto, la concentración siempre se mantiene como. ¿Cómo se mantiene? Entonces, siempre la concentración de ese sólido. Siempre se mantiene constante, exactamente. Por eso es que no lo incluimos en la constante de equilibrio. Pero esto que les acabo de decir es típica pregunta de examen teórico. Porque algunos pueden llegar a decir, ¿por qué no va la concentración de los sólidos en la constante de equilibrio? Dicen, bueno, no cambia la concentración, siempre los moles se mantienen constantes. No. Moles, precisamente, si el carbonato de calcio, supongamos, es un reactivo, estamos en un proceso de combustión térmica, el carbonato de calcio se tiene que consumir.
para que aparezca el óxido de calcio, igual que el dióxido de carbono y demás. Lo que pasa es que como es un sólido, la concentración se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. Eso no figura la constante de Q, solamente los gases y las disoluciones acuosas. En el ejercicio 3, fíjense lo que dice. Un análisis indica que hay 2,5 moles de hidrógeno gaseoso, 1,35 por 10 a la menos 5 moles de azufre gaseoso y 8,7 moles de sulfuro de hidrógeno en un recipiente de 12 litros. ¿Qué es lo primero que puedo calcular si tengo los moles en el reactor químico y conozco el volumen del reactor químico? ¿Qué es lo primero que puedo encontrar ahí? Moles y volumen, la especie gaseosa. ¿Qué calculo? Anoten la concentración molar. Si yo tengo los moles de la especie gaseosa en el reactor químico, sé que el reactor químico tiene un volumen determinado, como en este caso los 12 litros, no me importa, Mateo. Igual puede ser que en algunos casos tengamos que calcular la presión, ¿eh? Así que no estaría tan mal lo que dijiste. Si vos tenés los moles de cada especie y conocés el recipiente que es de 12 litros, sabés que si 2,5 moles están ocupando un volumen de 12 litros, conoces la molaridad de cada una de las especies. Y lo que dice el ejercicio, además de indicarles que tienen tantos moles en 12 litros, les dice que listo o para el siguiente proceso que ha alcanzado el equilibrio. Esos chicos lo marcan ya en la guía con algún color o algo. Esa frase que dice proceso que ha alcanzado el equilibrio. Eso que yo les estoy haciendo ahora, señalar y marcar, es fundamental, porque si a ustedes el enunciado les dice que estas concentraciones que ustedes han calculado ya son directamente las concentraciones en el equilibrio químico, quiere decir que estas concentraciones ustedes las pueden utilizar en la expresión algebraica de la constante de equilibrio. Es igual la constante de equilibrio, que lo simbolizamos con K, y si estamos trabajando con concentraciones molares es un Kc. ¿A qué es igual siempre la concentración de equilibrio? Para una reacción reversible como en este caso, fíjense indicado por esta doble flecha, para una reacción reversible, la concentración de equilibrio es igual a las especies que le figuran a la derecha de la flecha y las especies que le figuran a la izquierda de la flecha, afectadas por su coeficiente estequiométrico. A mí no me gusta decir productos sobre reactivos. Y acá puede ser que no coincida del todo con lo que dicen algunos libros. ¿Por qué a mí no me gusta decir productos sobre reactivos? Porque si yo digo productos sobre reactivos, estoy diciendo que esta reacción únicamente existe en un solo sentido, que sería de izquierda a derecha. Porque si yo voy de izquierda a derecha, entonces sí, el sulfuro de hidrógeno es un producto y el azufre y el hidrógeno son reactivos. Pero, ustedes no se olviden que esto se trata de una reacción reversible. Si hablamos de una reacción reversible, esta reacción puede ir de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo no lo digo como productos sobrereactivos, yo lo digo como especies hacia la derecha de la flecha, especies hacia la izquierda de la flecha. En este caso, para esta reacción química, la constante de equilibrio Kc será la concentración del sulfuro de hidrógeno al cuadrado, porque es el coeficiente geométrico, concentración del azufre, concentración del hidrógeno al cuadrado. Estas concentraciones que ustedes escriban acá, esas concentraciones que ustedes escriban acá, sí o sí, tienen que ser las concentraciones una vez que el proceso ha alcanzado el equilibrio químico. Y eso es algo que el enunciado se los tiene que decir. Si ustedes tienen datos de concentraciones, ustedes quieren saber si lo pueden utilizar en la formulita, el ejercicio les tiene que aclarar que se trata de concentraciones una vez que el proceso ha alcanzado el equilibrio. De lo contrario, no lo podemos utilizar. Y en vez de calcular Kc, tendremos que calcular un Q. Luego ver qué hacemos con eso. Pregunta, ¿siempre son reversibles cuando hablamos de equilibrio? Sí. Sí, José. Siempre cuando hablamos de equilibrio químico vamos a estar haciendo referencia a reacciones reversibles. Ahora yo les pregunto en el ejercicio 3. ¿Podremos utilizar estas concentraciones 0,21 molar, 1,125 por 10 a la menos 6 y 0,725 en la ecuación de Kc? Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque yo les hice marcar con colores que
Esas concentraciones corresponden al proceso que ya ha alcanzado el equilibrio químico. Exactamente, muy bien, Mariana, exactamente. Entonces, concentración del sulfuro de hidrógeno, 0,725 al cuadrado. Concentración del hidrógeno, donde estamos 0,21 al cuadrado. Y del azufre, 1,125 por 10 a la menos 6. Resultado, 1,06 por 10 a la 7. Y acá les aclara que esto es únicamente a 700 grados Celsius. 1,06 por 10 a la 7. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les suena que es como un número elevado, que es un número pequeño? ¿Qué me podrían decir ustedes? 1,06 por 10 a la 7. Creo que si no me equivoco estamos hablando de unos 10 millones. ¿Puede ser? Sí, porque a las 6 es 1 millón. Y exactamente, un poco más de 10 millones, exactamente. ¿Qué significa? Que eso también me interesa mucho que lo puedan analizar desde el punto de vista teórico. ¿Qué significa un valor elevado de Kc? Fíjense que esta reacción a 700 grados Celsius tiene un valor de 10 millones de constante de equilibrio. Matemáticamente, fíjense en la ecuación, para tener un valor tan elevado acá, ¿cuál de los dos, numerador o denominador, tiene que ser extremadamente pequeño? ¿Cuál de los dos? ¿Numerador o denominador? Para tener un número gigante acá. Muy bien, el denominador, exacto. Para tener una constante de equilibrio de 10 millones, implica que el denominador es una cantidad pequeña. Si ahora lo llevamos en el contexto de la reacción química, que nuestro denominador sea pequeño, implica que en el equilibrio, las concentraciones del hidrógeno y del azufre son pequeñas en comparación con la concentración del sulfuro de hidrógeno. ¿Entiendes? En el equilibrio químico yo tengo mucho más producto, no, mal dicho, en el equilibrio químico yo tengo mucho más sulfuro de hidrógeno que hidrógeno y azufre. ¿Me siguen? En el equilibrio químico yo tengo mucho más sulfuro de hidrógeno y que azufre. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que a 700 grados Celsius, y en el equilibrio, la reacción se encuentra más bien desplazada ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En el equilibrio químico y a 700 grados Celsius. Muy bien. A 700 grados Celsius en el equilibrio químico, la reacción se encuentra más desplazada hacia la derecha. Es decir, si ustedes van al reactor químico en ese momento, toman muestras y hacen el análisis, se van a topar con que tienen una elevada concentración de sulfuro de hidrógeno y menor concentración de hidrógeno y de azufre. ¿Estamos? Pero estamos en el equilibrio químico. En ese punto ya no hay más cambios perceptibles. Simplemente tienen más sulfuro de hidrógeno y que de azufre. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende ese concepto? Por el contrario, ¿qué hubiera pasado si el valor de K nos hubiera dado extremadamente pequeño? Cuando digo pequeño, por ejemplo, que les dijera 1,06 por 10 a la menos 5, a otra temperatura. Para que el número acá sea pequeño, ¿qué pasa con el denominador? Muy bien, el denominador tiene que ser más grande, más elevado que el numerador. ¿Qué querrá decir eso entonces? Que en el equilibrio químico tenemos mayor cantidad de hidrógeno y de azufre que de sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, en el equilibrio químico, la reacción se encuentra desplazada hacia la izquierda. Exactamente. Ahora, ¿esa reacción permanece indefinidamente en el equilibrio químico? No, porque yo puedo hacer cosas para que esa reacción salga del equilibrio químico. Porque, por ejemplo, si a mí se me ocurre aumentar la temperatura, aumentar la presión, agregar más de una especie, agregar más de otra especie, este equilibrio químico se pierde y la reacción tiene que acomodarse de algún modo hasta llegar al nuevo equilibrio químico. Y eso es lo que dice ¿quién? El famoso ¿quién? Principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier establece que todo sistema en equilibrio, ante una perturbación externa, va a tender a alcanzar una nueva posición de equilibrio compensando esos cambios.
¿No vieron nada de Letelier todavía? Pensaba que sí. Bueno, Ahora me dice que profe, sí, no me de dice que hecho, sí. ya que decía Un de poco. aumentarle la presión a nuestra querida reacción, de hecho, yo en esta reacción lo favorecería la presión, porque cuando hay mucha más presión Claro, exactamente. en Exactamente, pero una recipiente, tiende a ir hacia donde haya menor cantidad de moles gaseosos. exacto, que eso es justamente lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a ver nosotros cuando veamos el Letelier, que es lo que no han empezado a ver, pero exactamente, Pedro, todos esos análisis los hacemos después con el Letelier. Ah, bueno, chicos, entonces me quedo más tranquilo porque pensé que me había Sí, sí. demorado un poco con cinética, pero no, estamos re bien, entonces. Entonces, el Letelier veremos mañana, porque solamente lo van a empezar a ver hoy mismo. Bueno, genial, chicos, me han dejado un poquito más tranquilo. Bien, Profe, le iba a vamos. hacer una Sí, pregunta. sí. Si en esta reacción aumentáramos el volumen, teóricamente se vería desfavorecido y tendería a ir a reactivos, ¿no? Lo vamos a decir rapidito, te lo respondo rapidito, así después con los chicos avanzamos, porque esto lo viste Pedro, pero te lo voy a decir rapidito. Si vos aumentás el volumen de reacción, estás disminuyendo la presión. Si vos aumentás el volumen y disminuís la presión, el sistema para compensar esa disminución de presión se va a desplazar hacia el lugar donde haya mayor presión. ¿En dónde hay mayor presión? En donde tengo mayor cantidad de moles gaseosos. En este caso es en el lado izquierdo. Por lo tanto, el sistema se va a desplazar hacia la formación de hidrógeno y de azufre. ¿Bien? Lo respondo así rapidito y ahora seguimos con los chicos. La constante no tiene unidades, Josefina. No, no tiene unidades. Un número adimensional. Como bien, hablando justamente de la constante, teníamos Kc, pero también podemos tener Kp. Kp es exactamente el mismo concepto químico. Lo que pasa es que puede haber sistemas en donde a mí se me permita trabajar directamente con presiones parciales en vez de con concentraciones molares. Puesto que para eso yo tendría que tener todos los datos para poder encontrar la presión parcial en el equilibrio de cada especie. Y como antes tenía las concentraciones molares en el equilibrio, acá tengo que tener presiones parciales en el equilibrio. Analicemos este ejercicio que dice ejercicio 3, pero no sé si tenemos los datos. Dice calcular el Kp a partir de las presiones parciales. Bien. A ver, bueno, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos los 2,5 moles, los 1,35 por 10 menos 5, los 8,7. Para tener la presión parcial de cada especie gaseosa necesitaría los moles, ya los tengo, el volumen ya lo tengo, que son los 12 litros, la constante universal de los gases también, y la temperatura, que dicen 973, pero claro, o sea, no lo estoy viendo. 973, ¿lo aclara, chicos, en su guía de casualidad? ¿Dice alguna temperatura de trabajo? Son los 700 grados Celsius. Bien, exactamente, son los 700 grados Celsius que acá estoy viendo que lo aclaran aquí. Claro, que son los 700 grados Celsius de acá, del anterior KC. Entonces, ¿cómo será el valor de Kp ahora con las presiones parciales? Tendré que encontrar la presión parcial para cada especie. Los números de moles los tengo, la constante universal la tengo, la temperatura la tengo, son los 700 grados Celsius que la llevo a Kelvin, y el volumen del reactor, que son los 12 litros. Tengo entonces las presiones parciales. ¿Cómo se llaman estas? Presiones parciales y qué más le agregarían ustedes. Presiones parciales y qué más. Presiones parciales en el equilibrio, chicos. Presiones parciales en el equilibrio. En la fórmula de Kp solamente puedo utilizar presiones parciales en el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a las presiones parciales en el equilibrio. Presión parcial del sulfuro de hidrógeno, 57,84 atmósferas, elevada al cuadrado, coeficiente estequiométrico. Hidrógeno, 16,62 al cuadrado. Azufre, 8,98 por 10 a la menos 5. Resultado, 1,35 por 10 a la 5. ¿Qué les parece? ¿Sigue siendo un valor que se corresponde con el valor anterior? El análisis químico. Sí, exactamente, sigue siendo un valor elevado. Puedo seguir corroborando que en el equilibrio químico tengo mayor cantidad de sulfuro de hidrógeno
que de hidrógeno y que de azufre. Acá estoy viendo desde el punto de vista de la presión parcial. Kc y Kp. Ahora, yo puedo encontrar una relación entre Kp y Kc, que está resumida en esta ecuación matemática que ustedes tienen acá. ¿Estamos? Ustedes si conocen Kp, pueden conocer Kc, y si conocen Kc, también pueden conocer Kp. Esa información está resumida en esta ecuación matemática. Fíjense lo que dice. Kp igual a Kc por RT delta N. Delta N hace referencia al número de moles gaseosos finales que tenemos acá, menos el número de moles gaseosos iniciales que tenemos acá. 2 menos 1 menos 2. ¿Lo pueden ver a ese delta N? El delta N neto, en este caso, creo que queda menos 1. Delta N queda menos 1. Tengo 2 moles acá, y acá tengo 2 moles gaseosos. Tengo 1 mol gaseoso, son 3 moles gaseosos. 2 menos 3, menos 1, que es lo que está escrito acá. El valor de Kc ya lo calculé antes, 1,06 por 10 a la 7. Bien. RT, ya sabemos cuánto vale, con la temperatura de 700 grados Celsius, y todo eso elevado a la menos 1. Resultado, 1,33 por 10 a la 5. Bueno, acá ahí eso va con un exponente, que se tiene que corresponder aproximadamente con el resultado, fíjense, que calculamos antes, el valor de Kp a partir de las presiones parciales. ¿Lo ven? ¿Alguna duda con esa formulita? ¿Alguna duda con eso? Exactamente, Brandon. Así es. Eso es delta N. Muy bien. Bueno, y ahí en el costado tienen una explicación de cómo sucede todo esto de encontrar de Kc a Kp, que lo pueden analizar si quieren desde el punto de vista teórico, llegar a esa fórmula. Se utilizan los estequiométricos, Ulises, exactamente. Se utilizan los moles estequiométricos que tienen en la ecuación química. Y recuerden que esos moles estequiométricos influyen absolutamente en todo. Influyen en la estequiometría y luego influyen en la ley de velocidad. Por eso, los que mandan son los moles estequiométricos. 2, 1 y 2. Bien, acá está justamente. Bien, vamos a ir al ejercicio 8 entonces. Vamos a ver qué dice el ejercicio 8. ¿Alguna duda hasta acá? Los veo medio callados, medio silenciados. ¿Quién quiere comentar algo? Vamos al ejercicio 8, que dice, un matraz de 1 litro. ¿Qué será ese 1 litro? ¿Qué va a representar? Así los hago hablar un poco. Un matraz de 1 litro. ¿Qué va a venir a representar ese litro? El volumen de reacción, exactamente. Un matraz de 1 litro se llena con 1 mol de hidrógeno gaseoso y 2 moles de yodo a 448 grados Celsius. Es la temperatura de trabajo. Fíjense que nos dice, el valor de Kc para esa reacción y a esa temperatura es 50,5. ¿Cuáles son las concentraciones de cada uno de los gases en el equilibrio? Entonces, analicemos qué datos tenemos acá. Un matraz de 1 litro, y en ese matraz de 1 litro yo tengo 1 mol de hidrógeno gaseoso y 2 moles de yodo. ¿Qué puedo encontrar con la cantidad de moles y el volumen? Puedo encontrar la concentración molar de cada gas. Esas concentraciones molares, ¿son las concentraciones en el equilibrio? No, muy bien, exactamente, porque el ejercicio no me lo dice en ningún momento. No son concentraciones molares en el equilibrio, exactamente. Ahora, puede ser que sean o puede ser que no sean. ¿Estamos? Porque acá no me dice que están en equilibrio, pero puede ser que sean y yo lo tengo que averiguar. ¿Cómo haríamos para averiguar si esas concentraciones molares corresponden al equilibrio químico? ¿Cómo haríamos para averiguar eso? Lo que podría hacer es yo lo siguiente. Calculo un cociente de reacción, el llamado QC. Es el cociente de reacción que tiene exactamente la misma expresión matemática que Kc. ¿Cuál es la diferencia entre QC y Kc? Pregunta de teoría. ¿Cuál es la diferencia entre Kc y QC? En Kc yo voy a leer concentraciones en el equilibrio. En
QC, yo no voy a leer concentraciones en equilibrio. Voy a leer concentraciones que correspondan a un momento determinado de la reacción. Es una foto del reactor químico en un instante determinado. Si esa foto, con esas concentraciones, casualmente corresponde al equilibrio, entonces, ¿qué dirán ustedes? QC es igual a KC, por lo tanto el sistema está en el equilibrio. Si no es igual, entonces el sistema no está en el equilibrio. ¿Está claro? O sea, calculamos nosotros nuestro cociente de reacción, nuestro QC, para este sistema en ese momento en particular. En ese momento dado, en esa foto en particular, ¿cuánto tengo de yoduro de hidrógeno? En ese momento dado, vamos al reactor químico. ¿Cuánto tengo de yoduro de hidrógeno en el matraz? No tengo nada. No tengo nada. En ese momento inicial no tengo absolutamente nada de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, si no tengo nada, ¿qué concentración le corresponde? Cero. Bien, 0 elevada al cuadrado. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? ¿Cuánto tengo de yodo? Bueno, tengo 1 de hidrógeno y tengo 2 de yodo molecular. Tenemos un 0 en el numerador, el resultado obviamente es 0, o sea, ¿cuánto nos tendría que haber dado ese resultado para decir, bueno, estas eran las concentraciones en el equilibrio? ¿Cuánto nos tendría que haber dado el resultado? Algo positivo distinto de 0. Bueno, ¿cuál es el número? No tenemos el número, quiero que lo interpreten. ¿Qué número me tendría que haber dado QC para decir muy bien, Guadalupe? Perfecto. Exactamente, el valor de KC a esta temperatura de trabajo yo lo tengo. Sé que si contara con las concentraciones en el equilibrio y lo llevara a la fórmula, el resultado me tendría que dar 50,5, porque 50,5 es el valor de KC. Y acá yo estoy viendo que el resultado no me da 50,5. ¿Cuánto me da el resultado? Me da 0. Entonces, como QC es distinto a KC, el proceso no está en el equilibrio químico. ¿Está claro? Si el proceso no está en el equilibrio químico, ¿qué va a hacer naturalmente el proceso? El proceso no está en el equilibrio químico. Quiere decir que estamos en una parte de la gráfica. No hemos llegado hacia el momento en que se mantienen constantes las concentraciones. ¿Por qué 50,5 me dice Rafael? Porque fíjate, Rafael, que en el ejercicio 8, en el enunciado, te dice el valor de Kc para la siguiente reacción es 50,5. Quiere decir que si vos conoces tus concentraciones y los llevas a la fórmula y te da 50,5, el proceso está en el equilibrio. Si no te da 50,5, quiere decir que el proceso no está en el equilibrio. 50,5 es un dato del enunciado. Claro, te lo daba el enunciado, exacto. Pero bueno, a ver, supongamos, vamos a ver, no lo tengo acá, a la gráfica de cinética química. Si no está en el equilibrio químico, quiere decir que podemos estar, no sé, supongamos, podemos estar en este instante, en ese tiempo acá. Si no está en el equilibrio químico, porque ya vimos que el Q nos dio 0, ¿qué va a hacer el sistema naturalmente? El sistema está acá. ¿Qué va a hacer el sistema? Piénsenlo. El sistema está acá, en ese punto, en el cual no ha llegado al equilibrio químico. ¿Qué tiene que hacer el sistema naturalmente? Muy bien. El sistema naturalmente va a seguir evolucionando hasta llegar al equilibrio químico. Acuérdense que yo les dije que si no está en el equilibrio químico, quiere decir que ese sistema no ha terminado de reaccionar. Quiere decir que las moléculas siguen reaccionando entre sí para seguir dando productos. ¿Vamos? Entonces, si yo estoy en un punto dado en donde Q es distinto de K, el sistema va a seguir trabajando hasta llegar a los 50,5. Ahora sí nos vamos acá. Si el valor de Q es 0 y me tendría que dar 50,5 para llegar al equilibrio químico, ¿qué me dirían ustedes? ¿El sistema tiene que evolucionar hacia la formación de yoduro de hidrógeno o hacia la formación de hidrógeno y de yodo? Este número tiene que aumentar. Este número, muy bien, de 0 tiene que pasar a 50,5. Entonces siempre véanlo desde el punto de vista de la matemática si no les sale. Si yo tengo que ir de 0 a 50,5, este número tiene que aumentar. Para que este número aumente, ¿qué tiene que pasar matemáticamente acá? ¿Quién tiene que disminuir? Si el 0 tiene que convertir en 50,5.
¿quién tiene que disminuir? El denominador, perfecto. Si de 0 yo me tengo que ir a 50,5, el denominador se tiene que hacer más pequeño y el numerador se tiene que hacer más grande. Quiere decir que esta reacción química, para llegar al equilibrio químico, tiene que desplazarse hacia la formación de yoduro de hidrógeno. Tiene que desplazarse hacia la derecha. Eso pasa porque el Q que obtuvimos fue menor a 50,5. ¿Qué hubiera pasado? Y quiero que lo pensemos todos. Me da cosas que se vayan haciendo algunos en la reunión de 37. Lástima, porque este tema que recuerdo mucho. Si el Q nos hubiera dado 200, ¿qué me hubieran dicho ustedes? Acá hubiéramos tenido un par de concentraciones, lo reemplazábamos, y Q me daba 200. ¿Está en equilibrio químico o no está en equilibrio químico? No, muy bien, no está en equilibrio químico. Si está en 200, para que llegue al equilibrio químico, ¿a cuánto tiene que bajar ese 200? Tiene que descender hacia el 50,5, exacto. Si el número tiene que descender, ¿quién tiene que incrementarse? ¿El numerador o el denominador? Si el número tiene que descender, quien tiene que incrementar es el denominador. Por lo tanto, la reacción, para llegar al equilibrio químico, se tiene que desplazar hacia la formación de hidrógeno y de yodo. Es decir, la reacción se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Se entiende cómo tiene que hacer este análisis? ¿Alguna duda? Porque esto es lo más importante, chicos y chicas, de este tema. No que hagan cálculos numéricos, sino que lo puedan ir interpretando y que se imaginen ustedes en una situación en concreto. Perfecto. Entonces ahora vamos a agregar otra variante más antes de terminar la clase, que nos quedan 10 minutos de clase, que vamos a dar hasta las 4:10 aproximadamente. Tenemos que agregar ahora otra variante más. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que estas concentraciones que tenemos acá no son las concentraciones en el equilibrio, estas concentraciones que tenemos acá son las concentraciones iniciales. Cuando yo tenga mi matraz, laboratorio de 1 litro, en el momento que yo prepare todo, en ese instante inicial, yo voy a tener 1 molar de hidrógeno, 2 molares de yodo, y obviamente no tengo nada de yoduro de hidrógeno, porque todavía no ha reaccionado. ¿Qué va a pasar cuando esto comience a reaccionar? Es decir, el hidrógeno, obviamente, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? ¿Va a empezar a consumirse o va a comenzar a producirse? Si ustedes se imaginaran en el laboratorio. Muy bien. Recuerden y anoten esto siempre. Lo primero que ustedes agregan en un recipiente químico es lo primero que se va a consumir. ¿Estamos? ¿Por qué les digo eso? Porque quiero que para mañana hagan el ejercicio 5. Quiero ver si lo pueden interpretar ustedes. Muy bien, entonces si yo agregué hidrógeno y yodo, esto se va a empezar a consumir. Si se consume, le corresponde un signo negativo. ¿Cuánto se consume? No lo sabemos todavía. Porque todavía no sabemos cuánto se consume. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se consume una cantidad de X. Ahora, esta cantidad de X, esta tasa de consumición, sí va a depender de algo. Esa tasa de consumición o de aparición de una especie química está directamente relacionada al coeficiente estequiométrico que tenga su ecuación química. Por eso es que es tan importante balancear las ecuaciones químicas. Si el hidrógeno se consume, se va a consumir a 1 menos X. El yodo se va a consumir a 2 menos X. Y el yoduro de hidrógeno, a razón de cuánto va a comenzar a producirse o a aparecer. A razón de 0, porque no tengo nada, más 2X. Cuando el proceso termine de reaccionar y lleguemos perfectamente al equilibrio químico, ¿qué concentraciones finales voy a tener acá? 1 menos X, 2 menos X, 0 más 2X, que es 2X. Estas concentraciones que yo tengo acá, ¿cómo las puedo denominar? ¿Qué les parece? ¿Cómo las puedo denominar a esas concentraciones? Muy bien, las voy a denominar concentraciones en el equilibrio, exactamente. Y entonces, ¿no les parece a ustedes que querríamos saber, a ver si hemos hecho el cálculo, le hemos hecho el cálculo, ¿no les parece que querríamos saber cuál es entonces la concentración en el equilibrio? ¿Quién me estaría haciendo falta conocer en esos cálculos? Para ver la concentración en el equilibrio. ¿Quién me estaría haciendo falta conocer? Perfecto, Josefina, el valor de X. ¿Y se les ocurre alguna forma para poder despejar ese valor de X? ¿Se les ocurre alguna forma para despejar ese valor de X? ¿Qué tengo? Yo tengo 1 menos X, tengo 2 menos X y 2X.
Sabemos que son concentraciones en el equilibrio. Por lo tanto, ¿en qué ecuación podemos llevar esas expresiones algebraicas? Perfecto, Santiago. Estas concentraciones yo las puedo llevar a la ecuación matemática de Kc. ¿A qué es igual la ecuación matemática de Kc? La misma ecuación matemática de Q. ¿Están viendo? ¿Cuál es la diferencia entre este QC y este KC? La diferencia es que acá en QC van las concentraciones de un momento dado, que yo todavía no sé si son o no son el equilibrio, y acá estas concentraciones sí o sí, estas concentraciones tienen que ser las concentraciones en el equilibrio. Y por supuesto que todo esto está igualado a 50,5, porque ese es el dato que tenemos en el enunciado del problema. Acá, bueno, acá no sé por qué hay tanto error con esto, ya lo voy a corregir, esto también tiene que ser un exponente. ¿Cuál es la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio? ¿Cuánto dijimos que era? 2x, muy bien, 2x al cuadrado. La concentración del hidrógeno, 1 menos x. Y la concentración del yodo, del equilibrio, 2 menos x. Todo eso igualado a 50,5. Acá, chicos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos la resolución, ¿no? Tengo 2x al cuadrado, que esto va a quedar 4x al cuadrado. Acá tengo que multiplicar a dos binomios, por lo tanto me va a quedar una ecuación cuadrática. Y tendré que resolver la ecuación cuadrática. ¿Pueden ver eso que les estoy diciendo? Cuando despejan la x. Cuando despejen la x, chicos, van a tener que la x a partir de una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática les va a dar dos resultados. 1 y x2. Veamos cuál tiene más lógica. Yo acá ya lo resolví y el resultado me dio 2,32 y 0,93. ¿Por qué no podría utilizar el valor de 2,32? ¿Por qué no podría utilizar ese valor? Esa X, ¿a dónde la van a llevar después? Muy bien, Rafael, exactamente. Esa X de 2,32, ustedes no se olviden que la van a tener que llevar después acá, a estas concentraciones que están en el equilibrio. Yo no puedo decir que si yo tenía 1 molar de hidrógeno, se consumió 2,32. No tiene lógica, ni química ni matemática, porque no hay concentraciones negativas. Entonces, ¿qué valor vamos a elegir? 0,93. ¿Tiene lógica 0,93? Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Que de la concentración inicial de hidrógeno que yo tenía, 1 molar, se consumieron 0,93, dándome finalmente en el equilibrio en mi matraz 0,065 molar. ¿Qué va a pasar con el yodo? Tenía inicialmente mi matraz de 1 litro, 2 molar. ¿Cuánto se consumió del yodo? Se consumió 0,935, quedándome finalmente en el recipiente 1,065 molar. ¿Y qué pasó con el yoduro de hidrógeno? No tenía concentración inicial, obviamente, porque era el producto que va a empezar a aparecer. ¿Cuánto apareció del yoduro de hidrógeno? Apareció 2 por 0,93, teniendo finalmente mi matraz de 1 litro, 1,87 molar. Estas concentraciones, ¿qué nombre reciben por enésima vez? ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Esas concentraciones molares. ¿Concentraciones molares en qué? Muy bien, son las concentraciones molares en el equilibrio que solamente surgen a partir de la ecuación de Kc, que por eso es bueno, en el mejor de los casos, conocer el valor de Kc. ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos si el sistema está en equilibrio o no está en equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer en eso? Cuando no sabemos si está en el equilibrio, como en este caso. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Exactamente, ver si está. Perfecto, calculamos el QC, exactamente. Comparamos el valor de QC con el valor de KC. Entonces, resumiendo, únicamente pueden utilizar las concentraciones que tienen como dato en el ejercicio. Directamente en la ecuación de K, cuando el ejercicio les aclare que se trata de concentraciones en el equilibrio. De lo contrario, esas concentraciones que tienen como dato, ustedes no saben si están o no están en el equilibrio. Por lo tanto, las tienen que llevar a una ecuación de Q. Si Q da igual a K, perfecto, el sistema está en el equilibrio. Si Q da menor o mayor a K, el sistema no está en el equilibrio y ustedes tendrán que evaluar hacia dónde se tiene que desplazar el sistema para alcanzar el nuevo equilibrio. ¿Está claro? Puede pasar perfectamente que ustedes estén trabajando en algún lado, vayan al reactor químico, no sepan si están o no están en equilibrio,
tomen muestra, hagan el análisis y resulta que Q es igual a K. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento que ustedes fueron, sacaron la foto del reactor, en ese momento el reactor estaba con un sistema que estaba en equilibrio químico. ¿Bien? ¿Qué ejercicio sigue después? Bueno, después directamente sigue el ejercicio 12, que ese lo vamos a hacer mañana. ¿Bien? Y ahora descansen un rato hasta que vayan a la parte teórica. ¿Alguna duda? Que todo esto dice Josefina, si hubiese sido al revés, ¿qué habría que cambiar? ¿Cómo sería, Josefina? Un ejemplo concreto. Si hubiera sido al revés, ¿qué cosa? Puedo entender. Porque lo bueno de estos ejercicios es tratar de ubicarse. Que Q sea mayor a K. No, simplemente si Q es mayor a K, lo primero que tienes que analizar es hacia dónde se tiene que desplazar el sistema. Que hicimos al ejemplo. Le dije, ¿qué pasa si Q es 200, por ejemplo? Si Q es 200, tiene que disminuir hasta 50,5, porque K es el valor de 50,5. Matemáticamente, si el número tiene que descender, ¿qué va a pasar con el numerador? ¿Qué va a pasar con el denominador? Si Q, que es 200, tiene que descender hasta 50,5, quiere decir entonces que el denominador tiene que aumentar. Si el denominador tiene que aumentar, quiere decir que el sistema, para alcanzar el equilibrio químico, se tiene que desplazar hacia la izquierda. En este caso sería la formación de ese compuesto. Esa era la pregunta, Josefina, de profesoría. No sé si eso apuntaba a la interpretación. Y Rafael dice, en este tipo de ejercicios, el enunciado nos tendría que dar el valor de cassette. A ver, si ustedes quisieran calcular el valor de las concentraciones en el equilibrio a partir de X, sí, en el mejor de los casos, tendrían que tener el valor de cassette. Ya van a ver a medida que hagamos los ejercicios que hay mucha variante con estos ejercicios. Es decir, puede ser que tengan KC, puede ser que tengan KP, y a partir de KP tengan que calcular KC. Puede haber mucha variedad. Por eso lo importante es que ustedes no se memoricen ninguna receta, sino que simplemente se fijen qué datos tienen, qué datos les hace falta, y aplicar los conceptos. No memorizar recetas. En el sentido de, bueno, en los ejercicios que no me dé cal, tengo que hacer así. En los ejercicios que me dé cal, tengo que hacer así. No. Ustedes siempre tienen que interpretar todo. Mañana, muchas gracias, Brando, por el recordatorio. Y mañana lo que vamos a hacer es el ejercicio 8. Mañana vamos a hacer el ejercicio 8 y, bueno, el ejercicio 8 es el que acabamos de hacer, justamente. Y ejercicio 12 vamos a hacer mañana. Chicos, esta es una unidad muy importante, una de las unidades que más me gusta de la materia. Y en esta unidad misma, Lucía, exactamente vemos pH y ácida, K básica, buffer y demás. Eso se va a hacer la semana que viene o la otra. ¿Bien? Bueno, todas estas filminas ya saben, están ya en el autogestión. Bueno, no hay ninguna duda, o algo que quieran consultar, nos vemos mañana, chicos, directamente a las horas. Perfecto, gracias a ustedes, chicos y chicas, que anden bien, cuídense y hasta mañana. Que tengan una buena semana. Hasta mañana. Gracias, Pedro, igualmente.